Hola, un cordial saludo a todos. Mi nombre es Eduardo Andrés Lozano Pérez. Soy estudiante del programa de licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés de la Universidad UNAD. Y es un gusto para mí poderles presentar mi proyecto de investigación titulado Fortalecimiento de las competencias comunicativas en inglés mediante recursos digitales y estrategias didácticas activas en la sede educativa Escuela Nueva San José, municipio de Pailitas, Cesar. Bueno, permítanme hablarles un poquito acerca del contexto y el escenario donde se llevó este trabajo de investigación. Pues bien, este trabajo de investigación se llevó a cabo en la Escuela Nueva San José, ubicada en el municipio de Pailitas, Cesar. Allí en esta escuela estudian 9 niños que tienen entre 5 y 12 años de edad y que cursan desde transición hasta quinto grado. Es decir, es una escuela multigrado. Como es una escuela ubicada en la zona rural, pues cuenta con poca conectividad, con escasos recursos tecnológicos y su enfoque es el enfoque de Escuela Nueva, que es un modelo de educación flexible. Entonces, todo este contexto, todo este escenario hace que uno se replantee la forma de enseñar inglés, pues tiene uno ahora que adaptar la enseñanza de esta lengua pues al contexto y también a las necesidades reales de los estudiantes que allí estudian en esa escuela. Por eso me gustaría también hablarles un poco acerca de cómo se llegó al planteamiento del problema. En primer lugar, bueno, eh, pude observar que los estudiantes presentaban un vocabulario limitado, baja pronunciación y poca seguridad para hablar en inglés. Y claro, estas dificultades estaban muy relacionadas con pues, la escasa exposición que ellos tenían al idioma, tal vez porque no tenían un docente con ese perfil y también porque pues tenían pocos escasos, o mejor dicho, tenían escasos materiales o ningún material adecuado para trabajar el aprendizaje de esta lengua. Además, cuando revisé la mediación previa, encontré que las clases seguían un enfoque tradicional, que era el de copia, lectura y memorización. Y adicionalmente, pues me fijé que ellos trabajan con unos textos que da el Ministerio de Educación, que son los textos para Escuela Nueva, pero estos textos están enfocados en las áreas principales que son lenguaje, matemática, ciencias, y no hay como tal un texto que trabaje el área de inglés. Entonces, con estas condiciones, ¿verdad? Pues es de entender que ellos no tengan un buen nivel de inglés y que esto no favorezca ni la expresión oral ni la participación y mucho menos pues el aprendizaje del inglés. Entonces, ante este panorama, consideré oportuno introducir una variable de experimentación, que fue el uso de recursos digitales y estrategias activas adaptadas al contexto rural y multigrado. Y con esto, bueno, surge una hipótesis clara, que estas estrategias podían o podrían fortalecer las competencias comunicativas, mejorar la pronunciación, ampliar el vocabulario y aumentar, por supuesto, la participación de los estudiantes. Bueno, habiendo entonces planteado el problema, naturalmente surge la pregunta que orientó la investigación. La pregunta central fue, ¿cómo fortalecer las competencias comunicativas en inglés de los estudiantes de la sede educativa Escuela Nueva San José de Paita Cesar a través del uso de recursos digitales y estrategias didácticas activas contextualizadas al medio rural durante el segundo semestre de 2025? A partir de esta pregunta central, pues se definió un objetivo general y tres objetivos específicos que guiaron el diseño metodológico.
Por ejemplo, el primero de esos objetivos fue explorar cómo los estudiantes reaccionaban o se relacionaban inicialmente con los recursos digitales y las estrategias activas. Segundo, movilizar las competencias comunicativas a través de la implementación de estas estrategias. Y tercero, por supuesto, reconocer los cambios observados después de hacer esta implementación o de hacer esta intervención. Ahora, para comprender mejor el sustento de estas decisiones, quiero presentarles brevemente el marco teórico que fundamentó esta propuesta. Pues para llevar a cabo, ¿verdad?, esta investigación, hice la consulta de algunos autores que también hicieron estudios previos y recientes a la enseñanza del inglés en la ruralidad. Entonces tenemos autores como Murcia Yali, del año 2024, quien menciona que una de las grandes problemáticas de la ruralidad es la falta de recursos y la falta de docentes especializados en ese perfil. Pero, sin embargo, se encuentra, o destaca él, que se encuentra una alta motivación por aprender de parte de los niños. Monroy y Ramírez, del año 2022, señalan que es importante reemplazar la metodología tradicional de la enseñanza del inglés por metodologías más activas y comunicativas. Marín Castañeda, del año 2024, dice que para que los aprendizajes resulten significativos en estas zonas es necesario contextualizarlos a el entorno rural y a la cultura del estudiante. Y López Beleño, del año 2023, pues resalta que hay una gran brecha digital en las zonas rurales donde ellos no tienen, pues, los mismos recursos y oportunidades con las que cuentan muchos niños de las zonas urbanas. Y por último, García Botero y Reyes Galeano, del año 2022, que muestran que una de las problemáticas de las zonas rurales es que se sigue una metodología de enseñanza simplemente memorística y con poca producción oral. Bueno, una vez teniendo claro, ¿verdad?, cuál fue el sustento teórico, pasemos a hablar un poco acerca de la metodología que se empleó. La investigación se desarrolló desde un enfoque cualitativo, bajo un diseño de investigación-acción, porque además de observar, se intervino y se reflexionó sobre la práctica pedagógica con el fin de ayudarla a transformar. Como le mencioné, se trabajó con 9 estudiantes de una escuela multigrado entre los 5 y 12 años de edad. ¿Qué técnicas de recolección se utilizaron? Pues primero, observación directa a través de diarios de campo, registros fotográficos. Segundo, pues un diario reflexivo por parte del docente. Y también tercero, pues un cuestionario post experiencia para conocer pues cuál había sido, ¿verdad?, el efecto de estas estrategias en los niños. Todos estos datos se organizaron básicamente en 3 categorías, que fue primero participación y motivación, segundo, vocabulario y pronunciación, tercero, actitudes comunicativas y colaboración. Pues bien, una vez, ¿verdad?, explicado el método que se usó, es momento de que hablemos de cuáles fueron los resultados que se obtuvieron. Pues bien, en las primeras sesiones pudimos ver el entusiasmo de los estudiantes frente a los recursos digitales como videos, juegos y actividades interactivas. Aunque algunos se mostraron quizás tímidos al principio, al poco tiempo pues perdieron la timidez y empezaron a participar con mayor interés. También muchos estudiantes expresaron que con recursos digitales era más fácil y divertido aprender inglés. Y de verdad, en la observación se pudo confirmar mayor atención de parte de ellos y también mayor disposición para participar. Y con relación
al problema central, que uno pensaría que era falta de interés, pues en realidad nos dimos cuenta que es la falta o la ausencia de materiales adecuados y de estrategias o de prácticas pedagógicas activas, que es lo que hace que ellos pues despierten ese interés. En la experimentación o durante la intervención se pudo evidenciar, por ejemplo, mejoras en la pronunciación, aumento en el vocabulario, uso espontáneo de expresiones básicas, trabajo colaborativo entre ellos, clases más dinámicas y también un ambiente más participativo. Pero ¿sabe cuál fue el principal hallazgo? Que en estos contextos, aún con recursos limitados, si se usan estrategias activas y recursos digitales, mejora la pronunciación oral y también se transforma la experiencia de aprender inglés. Bueno, con estos puntos aclarados, me gustaría ahora pasar a las conclusiones y recomendaciones. Tenemos entonces entre las conclusiones, se fortaleció, ¿verdad?, en la parte comunicativa. Con el uso de recursos digitales, estrategias activas, mejoró la pronunciación, vocabulario y también la participación de los estudiantes. Tuvo un impacto en su motivación. Gracias a estos recursos y a estas estrategias, ellos tuvieron una mejor disposición para aprender y las clases fueron mucho más dinámicas y atractivas para ellos. Pero también se mejoró la práctica docente, pues el docente llevó algo que innovó la clase y que hizo que esto fuera resultar en un aprendizaje todavía más significativo. ¿Cuáles son las recomendaciones? Pues recomiendo que hay que seguir fortaleciendo la enseñanza del inglés en estos contextos usando recursos digitales. Incluso si la conectividad es pobre, llevar juegos y actividades que se puedan utilizar modo offline. También recomiendo que hay que seguir fortaleciendo la formación docente, tanto en el uso, ¿verdad?, pedagógico de las TIC, como en el uso de estrategias activas. Y una última recomendación es que hay que seguir ampliando la investigación en este campo, en esta área, pero ahora con unas muestras más amplias y que incluyan otras habilidades del inglés, como la escritura y el listening. Bueno, para concluir mi disertación, quiero decirles que esta investigación confirma que el contexto rural, la educación rural, tiene un enorme potencial y que cuando el docente adapta sus estrategias al contexto y a las necesidades reales de los estudiantes, el aprendizaje no solamente se vuelve más significativo, sino que se vuelve más humano y transformador. Muchas gracias por su atención.